Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas noticias. Hoy nos adentramos de lleno en el vibrante y a menudo turbulento mundo del espectáculo para desvelar un rumor, o más bien, un escándalo que ha sacudido los cimientos de Italia y ha puesto a todos, desde las amas de casa hasta los comentaristas más avezados, a hablar con un fervor casi palpable. ¿Qué diablos pasó realmente en la lujosa mansión de Can Yaman? Si han escuchado bien, el carismático actor turco, esa figura que ha conquistado innumerables corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas que nos han mantenido al borde del asiento, se ha visto envuelto en una situación que ha generado un torbellino de especulaciones y titulares. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles que han salido a la luz, o al menos, los fragmentos de verdad y ficción que flotan en el éter mediático, y a intentar arrojar algo de luz, por tenue que sea, sobre lo que se esconde detrás de este intrigante misterio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante laberinto de cotilleos y verdades a medias, les invito encarecidamente, si aún no lo han hecho, a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y a que activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Esto apenas comienza y la emoción está garantizada. El nombre de Can Yaman no es solo un nombre, es sinónimo de éxito arrollador, de un fenómeno que trasciende fronteras. Este actor turco ha logrado lo que muchos solo sueñan, catapultarse a la fama internacional, convirtiéndose en un ícono global. Su atractivo físico, esa combinación de rasgos exóticos y una presencia magnética, su talento actoral, que ha sido capaz de transmitir emociones complejas con una naturalidad pasmosa, y su carisma indudable, esa chispa que irradia en cada entrevista y en cada aparición pública, lo han catapultado a la estratosfera de la fama, acumulando una legión de millones de seguidores devotos en todos los rincones del planeta. Italia, en particular, ha sido un escenario privilegiado donde su popularidad ha alcanzado cotas estratosféricas, rivalizando con las estrellas locales. Lo hemos visto brillar en producciones televisivas que han arrasado en índices de audiencia, y su presencia en la televisión y en las redes sociales italianas es casi constante, un constante recordatorio de su arraigada conexión con el público de la península. Es por lo tanto completamente natural y predecible que cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, relacionado con su vida privada, especialmente uno tan sonado y con tantos tintes de escándalo, genere un revuelo considerable, una marea de interés que arrastra consigo a medios de comunicación, fans y curiosos por igual. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con los sucesos que, presuntamente, tuvieron lugar en su lujosa y exclusiva mansión italiana. Los rumores comenzaron a circular con una rapidez vertiginosa, como un reguero de pólvora en un campo seco, alimentados por la voracidad insaciable de los medios del corazón y la curiosidad inquebrantable del público por asomarse a los entresijos de la vida de sus ídolos. Se hablaba de una fiesta de invitados selectos, de un incidente que se habría descontrolado, pero los detalles concretos eran escasos, fugaces y, lo que es peor, a menudo contradictorios. Cada medio parecía tener su propia versión de los hechos, tejiendo un tapiz confuso de información. Algunas versiones apuntaban a una noche de celebración que, de alguna manera, se habría salido de control, transformándose en algo más oscuro y problemático. Otras, más alarmistas, hablaban de un altercado más serio, de una confrontación que habría trascendido lo meramente verbal. Lo cierto es que la información oficial era mínima, casi inexistente, lo que abrió de par en par las puertas a un sinfín de especulaciones, a un caldo de cultivo perfecto para la imaginación colectiva. ¿Qué tipo de evento era exactamente? ¿Quiénes eran los invitados que compartieron ese espacio íntimo con el actor? ¿Qué chispa, qué palabra, qué gesto fue el que desencadenó el supuesto escándalo? Estas eran las preguntas que resonaban en las mentes de todos, alimentando el debate y la intriga. Lo que sí parece haber quedado claro, o al menos, lo que ha sido corroborado por las escasas informaciones que han logrado filtrarse a través del muro de silencio, es que todo se originó en una reunión privada, un encuentro íntimo, celebrado en la opulenta residencia que Can Yaman posee en Roma. Se dice, y aquí es donde la información se vuelve más delicada, que el actor, conocido por ser celoso de su privacidad y por mantener su vida personal alejada del foco mediático, había organizado un encuentro, tal vez para celebrar un éxito profesional, un cumpleaños o simplemente para disfrutar de la compañía de amigos cercanos. Sin embargo, lo que prometía ser una velada agradable, un momento de esparcimiento y distensión, al parecer, tomó un giro inesperado, un rumbo sombrío que nadie preveía. Los detalles específicos del incidente son precisamente lo que más se presta a la confusión,
lo que más alimenta las teorías. Algunos reportes, procedentes de fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, sugirieron que hubo gritos, una discusión acalorada que escaló rápidamente, y que incluso podría haber llegado a las manos, degenerando en una confrontación física. Otros, más alarmistas aún, hablaron de la intervención directa de las autoridades, de la policía llamando a su puerta, lo que añadiría un matiz aún más serio y preocupante a la situación, sugiriendo que el altercado había superado los límites de una simple riña entre amigos. Imaginen la escena, casi como sacada de una película de Hollywood, una mansión de ensueño, un enclave de lujo y tranquilidad en el corazón de la capital italiana, el anfitrión siendo una de las estrellas más codiciadas y seguidas del momento, y de repente, en medio de la aparente serenidad, la paz se rompe en 1000 pedazos. Es fácil entender con este escenario porque los medios de comunicación se abalanzaron sobre la noticia con la avidez de buitres sobre su presa. Se habló de posibles conflictos entre invitados, de celos profesionales o sentimentales, de malentendidos desafortunados, o incluso de situaciones más complejas y turbias que involucraban a terceros. La prensa rosa italiana, conocida por su habilidad para desenterrar los secretos más oscuros y los trapos sucios de las celebridades, sintió que esta vez había encontrado oro puro, un filón inagotable de noticias. Las portadas de las revistas se llenaron de titulares sensacionalistas, escritos en letras mayúsculas y con exclamaciones, y las redes sociales explotaron con hilos de conversación interminables, teorías conspirativas y debates acalorados entre los seguidores del actor. La máquina del cotilleo estaba en pleno funcionamiento. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial para entender la dinámica de estos eventos, que en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad de la ficción, la verdad de la invención, a menudo se difumina hasta volverse casi imperceptible. Los hechos pueden ser exagerados hasta el ridículo, manipulados para encajar en una narrativa preestablecida o simplemente malinterpretados por la prisa y el deseo de obtener la primicia, todo con el objetivo de crear una historia más jugosa, más atractiva, que venda más ejemplares. En el caso particular de Kanyaman, su estatus de estrella internacional, su fama mundial, lo convierte en un objetivo perfecto, un imán, para este tipo de atención mediática implacable. Su vida privada siempre ha estado bajo un escrutinio constante, cada paso, cada relación, cada movimiento, es analizado y comentado. Por lo tanto, cualquier cosa que se salga de lo común, cualquier indicio de controversia o escándalo, por pequeño que sea, atrae la atención como un imán atrae el metal. Los detalles que sí se han confirmado, o al menos, que parecen tener una base más sólida y creíble, apuntan a que hubo algún tipo de altercado o disturbio que, sin duda, llamó la atención de los vecinos de la lujosa urbanización. Es posible que los ruidos o las altercaciones fueran lo suficientemente fuertes o prolongados como para generar inquietud en el entorno. Las autoridades, la policía, fueron alertadas, lo que sugiere de manera bastante elocuente que la situación era lo suficientemente preocupante o disruptiva como para requerir su intervención. Sin embargo, la naturaleza exacta de esa intervención, el motivo específico por el cual las autoridades fueron llamadas a la mansión, y las acciones que tomaron una vez allí, siguen siendo, hasta el día de hoy, un tanto ambiguas y envueltas en el misterio. ¿Fue una disputa doméstica de gran calibre? ¿Una fiesta que se tornó excesivamente ruidosa y descontrolada? ¿O algo más grave, algo que va más allá de las simples conjeturas? Lo que llama poderosamente la atención en este caso, y lo que ha sido objeto de mucho análisis por parte de los observadores más perspicaces, es la sorprendente ausencia de declaraciones contundentes y oficiales por parte de Kanyaman o de su equipo de representantes. Ante un escándalo de esta magnitud, que genera tantas especulaciones y daña potencialmente la imagen pública, la estrategia más común y esperada por parte de las celebridades es ofrecer una explicación oficial, una versión de los hechos que permita controlar la narrativa, mitigar el daño y tranquilizar a sus seguidores. Sin embargo, en este caso el silencio ha sido la tónica general, una muralla de hermetismo que solo ha servido para alimentar aún más las llamas de la especulación. ¿Están intentando minimizar el incidente para que se olvide pronto? ¿Están inmersos en una investigación interna o legal? ¿O simplemente están adoptando la estrategia de esperar a que la tormenta mediática pase por sí sola, confiando en que la atención se dirigirá a otro sitio en cuestión de días? El silencio en este contexto es un lenguaje en sí mismo, y el que ha elegido Kanyaman es, cuanto menos, intrigante. Analizando las posibles causas de un altercado en una reunión privada de este tipo, podemos barajar varias hipótesis,
todas ellas plausibles dentro del complejo entramado de las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Las más comunes y que suelen generar este tipo de conflictos son las discusiones por motivos personales, ya sean diferencias de opinión profundas, rencores latentes o disputas sentimentales. Los celos, ya sean profesionales o románticos, son otro detonante frecuente de confrontaciones. O incluso el consumo excesivo de alcohol, una sustancia que, como sabemos, a veces puede desinhibir a las personas, rebajar sus filtros sociales y provocar comportamientos inesperados y, en ocasiones, agresivos. Si a esto le añadimos la presión constante y el estrés inherente a ser una figura pública, la exposición mediática, las exigencias de la industria y la falta de privacidad, no es difícil imaginar cómo una noche que prometía ser de relax y diversión podría transformarse, de manera abrupta, en una pesadilla. Algunos reportes, aunque vagos, mencionaron la presencia de un grupo específico de personas en la mansión esa noche, un detalle que podría haber sido un factor clave en el desarrollo de los acontecimientos. ¿Había tensiones preexistentes entre algunos de los invitados, viejas rencillas o rivalidades ocultas? Se discutieron temas particularmente delicados, que tocaron fibras sensibles y que, inevitablemente, llevaron a una confrontación verbal o física. Es imposible saberlo con certeza sin tener acceso a información privilegiada, a testimonios directos de quienes estuvieron presentes. Sin embargo, es una línea de pensamiento que muchos han seguido, intentando reconstruir el puzzle a partir de las piezas dispersas que han llegado a nuestras manos. La dinámica de grupo, las interacciones entre personalidades fuertes y a menudo con egos inflados, puede ser un caldo de cultivo para los conflictos. La mansión en sí misma, el escenario de este presunto escándalo, merece una mención aparte. Es un reflejo tangible del éxito rotundo de Can Yaman. Suele ser un lugar de privacidad, un santuario donde el actor puede desconectar del frenesí de su vida profesional y encontrar un remanso de paz y descanso. El hecho de que un incidente de esta naturaleza, un disturbio que requirió la intervención de las autoridades, haya ocurrido en su propio hogar, añade una capa extra de incomodidad y vulnerabilidad a la situación. Para un actor que se esfuerza por mantener un cierto control sobre su imagen pública y sobre su espacio personal, un escándalo que irrumpe en su santuario íntimo puede ser particularmente dañino y perturbador. Es interesante observar cómo los diferentes medios de comunicación han abordado esta noticia, cada uno con su propio enfoque y su propia agenda. Mientras algunos se han centrado descaradamente en el aspecto más escabroso y sensacionalista de la historia, buscando explotar el morbo y la intriga, otros han intentado ofrecer una perspectiva más cautelosa y equilibrada, destacando la absoluta falta de información oficial y la posibilidad real de que se trate de un simple malentendido o una exageración mediática. Sin embargo, la naturaleza de estos eventos, la sed de noticias impactantes, a menudo favorece la rápida difusión de los detalles más escabrosos y llamativos, incluso si carecen de un fundamento sólido y verificable. La rumorología, una vez desatada, es difícil de detener. Lo que sí podemos inferir con un grado razonable de certeza, es que hubo un evento que de alguna manera alteró la paz y la tranquilidad en la mansión de Can Yaman, y que este evento fue lo suficientemente significativo o ruidoso como para llamar la atención de terceros, lo suficiente como para que las autoridades fueran alertadas y tuvieran que intervenir, aunque fuera de forma temporal. La gravedad exacta del incidente, los motivos precisos que lo desencadenaron y las posibles consecuencias legales o personales para el actor y para los demás involucrados siguen siendo, en gran medida, un enigma impenetrable para el público en general. Este tipo de situaciones, tan comunes en el deslumbrante pero a menudo cruel mundo de la fama, nos recuerdan lo frágil que puede ser la imagen pública de una celebridad. Un solo evento, una noche de infortunio magnificado y distorsionado por el poder de los medios de comunicación, puede tener un impacto significativo y duradero en su carrera, en su reputación e incluso en su bienestar personal. Can Yaman ha construido una carrera sólida, cimentada en su talento innegable, su carisma arrollador y la dedicación de sus seguidores. Es de esperar, y es el deseo de muchos, que sea cual sea la verdad completa y sin filtros detrás de este incidente. El actor sea capaz de superarlo, aprender de él y seguir adelante con su exitosa trayectoria profesional. En resumen, los detalles del presunto escándalo en la mansión de Can Yaman son escasos, fragmentados y, en muchos casos, contradictorios. Lo que parece ser claro, o al menos lo más plausible según las informaciones filtradas, es que hubo una reunión en su lujosa residencia en Roma que, lamentablemente, terminó con algún tipo de altercado o disturbio que captó la atención de los vecinos y requirió
En consecuencia, la intervención de las autoridades. Las razones exactas que desencadenaron este incidente y la magnitud real del mismo siguen siendo, hasta la fecha, objeto de intensa especulación, y el silencio prolongado del actor ha servido, sin duda, para alimentar aún más los rumores y las teorías que circulan. Es un crudo recordatorio de la intensidad con la que se sigue cada aspecto de la vida de las estrellas y de cómo los medios del corazón, con su apetito insaciable por el drama, pueden magnificar eventos cotidianos hasta convertirlos en escándalos de proporciones épicas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta profunda exploración del misterio que rodea a la mansión de Can Yaman les haya resultado intrigante, informativa y sobre todo, entretenida. Es fascinante observar de cerca cómo funcionan estos dramas en el apasionante mundo de las celebridades, ¿verdad? Cómo se tejen las historias, cómo se inflan los hechos y cómo el público se convierte en un juez silencioso pero implacable. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que el incidente fue exagerado por los medios de comunicación para generar más clics y ventas? ¿O piensan que hay algo más serio y preocupante detrás del velo de silencio? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y ayudarnos a crecer. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para recibir más contenido como este, análisis de noticias del espectáculo, secretos de las celebridades y mucho más. Muchas gracias por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro vídeo y nos vemos en el próximo, cargado de más misterios y revelaciones. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.